a lo que se ha venido trabajando en los cursos de Hexacom, tanto en la parte de Big Data y como en la parte de analítica. Es una combinación de las dos cosas y la idea es que sea como la puerta de entrada hacia el mundo de lo que es los datos, ese mundo que hace unos pocos años era tan lejano, pero que hoy día cobra especial relevancia. Entonces, la idea de la sesión es hacer, digamos, un marco introductorio a lo que es el tratamiento de los datos usando redes neuronales, es decir, aprendizaje de los datos, tanto aprendizaje supervisado como no supervisado. Miraremos dos cortas experiencias prácticas que se pueden desarrollar utilizando un lenguaje para los datos como lo es Python. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica con Orange 3, que es uno de los frameworks más utilizados en la parte de los datos, y también les voy a mostrar, porque pues digamos el código ya fue desarrollado, porque pues es bastante código. Vamos a mirar un procedimiento algorítmico en el que utilizamos una red neuronal profunda por iteraciones que nos permite clasificar un sinnúmero de imágenes. Entonces, pues esa es la idea. Inicialmente, pues contarles que obviamente cuando se hace tratamiento de datos, ¿están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, lo estamos viendo. Okay, gracias. Cuando nosotros hacemos tratamiento de datos, obviamente se debe seguir una metodología que nos permita de una manera secuencial, progresiva y ordenada, pues hacer todo el tratamiento de los datos. Una de esas, de las que yo más utilizo en el contexto de Big Data y de analítica, es la metodología CRISP-DM, que es, digamos, una de las que más ha evolucionado, de las que más se ha estandarizado en la industria, fue pensada por IBM y que permite, digamos que hacer casi que 5 procesos para el tratamiento de los datos, como son la extracción, la transformación, la transferencia, la carga y la visualización de datos. Obviamente cuando todavía no existían las redes neuronales, pues todo esto llevaba a lo que es simplemente la limpieza, la transformación, el tratamiento de valores nulos, incompletos, etcétera. Y digamos, hasta hace 5 o 8 años se llegaba pues a la visualización de los datos, digamos, descriptivamente. Con la llegada del Machine Learning y el aprendizaje de los datos, ahora lo que hacemos es enseñarle a la máquina para que la máquina, a partir de ese tratamiento previo que se hace de los datos, pues se le pueda dar, digamos, un valor mucho más predictivo, es decir, estamos pasando del momento descriptivo al momento predictivo a través de los datos. Entonces, en el caso de hoy, pues lo vamos a hacer con imágenes, pero digamos las imágenes como datos no estructurados, también clasifica dentro de todo lo que significa darle tratamiento a esas imágenes. En la segunda práctica, donde veremos ya con la parte algorítmica, pues veremos cómo se puede ver ese tratamiento muy específico en cuanto a variables de color, de tamaño, de clasificación que se pueden utilizar usando precisamente la metodología. Así como existen metodologías ágiles como Scrum, como XP, como diferentes metodologías para el desarrollo de software, también es válido utilizar una metodología para el tratamiento de los datos. Entonces, digamos que eso es como el horizonte. Para la primera demostración, entonces, lo voy a mostrar en su modo práctico, así muy rápidamente utilizando el framework, y vamos luego a observar un poco qué es lo que hay por debajo, ¿sí? Voy a desactivar un poco la cámara para que sea más eficiente aquí el tratamiento. Bien, en este caso, cuando les hablo de Orange 3, pues hablamos de un framework que utiliza diferentes librerías de Python, con la única diferencia es que aquí, digamos, estamos en un entorno visual que nos permite, digamos, a través de componentes, utilizar diferentes algoritmos e incluso para el tratamiento propio de los datos y de su análisis predictivo. Por eso aquí vemos una sección que dice un supervised, que es para el tratamiento de datos no supervisados, que lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, aquí, por ejemplo, decidí tomar
un ejemplo muy pequeño. En este caso voy a tomar una carpeta que tiene solamente 19 imágenes como información. Incluso aquí yo rápidamente podría, por ejemplo, si agregara una tabla, ver la descripción de esas imágenes, y vemos que, por ejemplo, acá tenemos 19 imágenes que no están clasificadas, simplemente están nombradas. Cada una tiene un nombre y una descripción, tiene un tamaño y tiene un largo y un ancho únicamente. Si, por ejemplo, acá viéramos las imágenes, aquí agregando este componente View Image, entonces veríamos que estas son las imágenes que se están ingestando a través de la metodología. Entonces, teniéndolas acá, vamos a utilizar un embedding. Vamos a utilizar aquí, vamos a pasar, luego de importar las imágenes, vamos a utilizar este componente que se llama Image Embedding, en el que vamos a empezar a utilizar una red neuronal profunda. En este caso, como ustedes ven acá, en el embedder aparecen varias realmente que se pueden utilizar. Sin embargo, no todas son susceptibles de ser utilizadas para el tipo de datos que se quieran utilizar, porque depende del tratamiento. Por ejemplo, esta que voy a utilizar aquí se llama Inception V3, que digamos es un referente neuronal desarrollado por Google y que nos permite hacer ese tratamiento más apropiado para lo que queremos en este momento con los datos. Entonces, después de darle ese uso con esa red neuronal, por ejemplo, aquí calculando una matriz de distancias, aquí vamos a ver a nivel de filas, esta distancia métrica que voy a utilizar acá, que se llama COSIN, me va a ayudar a permitir o a clasificar esas imágenes de una forma algorítmica. Ya la vamos a ver un poco más en detalle, pero luego de utilizarla, pues voy a agregar este componente que se llama Hierarchical Clustering, que significa, digamos, es un programa que luego de encontrar esas afinidades entre los datos me ayuda a hacer una clasificación de las imágenes. Entonces, si yo lo abro acá, aquí ya podemos ver, simplemente utilizando este componente, que él me va a seccionar esos grupos de datos y me los va a clasificar utilizando grupos de datos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá que solamente lo haga para 3 o 4 grupos, entonces vamos a ver que el algoritmo clasifica esas 19 imágenes en 4 grupos, por ejemplo, y esos 4 grupos pues denotan afinidades entre los datos, en este caso morfológicamente, es decir, lo que se está analizando acá es la estructura morfológica de esas figuras o de esos objetos. Si nosotros analizamos un poco más desde la vida real, pues vamos a ver que, por ejemplo, estos animales que aparecen acá, caballo, chivo, vaca Holstein, vaca 2, etcétera, pues tienen una afinidad o una forma muy similar entre ellos, y cosa distinta pasaría con los gallos que aparecen acá, o los patos, gansos, pavos, pato pequeño que aparecen en otro grupo. Igualmente en este de perro, gato, conejo. Si yo quisiera que el algoritmo me clasificara eso en más grupos, pues simplemente él lo va subdividiendo, ¿sí? Y va buscando afinidades mucho más específicas entre esos grupos para realmente buscar esa afinidad que pueda mantener. Entonces, obviamente, en la medida que yo extienda el número de grupos, pues así mismo me los va a seguir subdividiendo. Cosa contraria a que si lo hiciera para menos grupos. Entonces, aquí estamos viendo un primer ejemplo con el que se denota cuál es el tratamiento de datos. Obviamente aquí estamos haciendo un proceso de transformación, y dentro de esa transformación pues estamos utilizando una red neuronal. Mirando un poquito más el concepto de lo que se está viendo ahí, digamos que en el tratamiento y en el aprendizaje, digamos en el tratamiento de los datos
automatizados, es decir, el uso de las redes neuronales, sugiere que existen actualmente dos tipos de aprendizajes de los datos, uno que se llama supervisado y otro que se llama no supervisado. En el aprendizaje supervisado, por ejemplo, como se ve en esta diapositiva, se podrían clasificar imágenes, ¿sí? Por ejemplo, de animales, tomando aquellos que tienen una etiqueta que nos permita diferenciar o distinguir esos datos. Digamos que si yo tengo esos datos clasificados, por ejemplo, así sean datos numéricos o, por ejemplo, los nombres de unas personas, sus apellidos, yo podría tener esas etiquetas que me digan cómo clasificar, por ejemplo, aquellos apellidos que comienzan por o que tienen algún patrón, por ejemplo, en su escritura. Esos serían datos totalmente supervisados. Y obviamente pues ya existen modelos que nos ayudarían a encontrar esa relación entre esas etiquetas que nos permiten distinguir esos datos. Pero quizás, bueno, aquí se ve un poquito más en detalle cómo sería el procedimiento algorítmico con un conjunto de datos que tienen unas etiquetas y que de algún modo tienen algún tipo de asociación. Y finalmente lo que hacen los algoritmos es a través de modelos matemáticos encontrar esas relaciones, ¿sí? Entre esos datos, en este caso a través de sus etiquetas, y a partir de esa relación que se aprende de cómo ellos están relacionados, pues se permite la clasificación de los datos y generar nuevos datos. Es decir, que aquí pues interviene, por decirlo así, la mano del hombre, que sería la que nos diría, bueno, yo clasifico estos datos, por ejemplo, de personas por género, por ciudad, por país, por región, etcétera, y digamos nosotros como humanos pues intervenimos de manera directa en esa misma clasificación. Pero quizás el core de lo que quería mostrarle o quiero mostrarles el día de hoy es el que tiene que ver con el aprendizaje no supervisado, porque digamos que es un poco más complejo en la medida que se utilizan unos referentes y esos referentes tiene que ver pues precisamente con los mismos datos. Entonces aquí aparecen dos conceptos que son muy interesantes. Uno es el concepto de testeo y el otro es el concepto de entrenamiento, que lo voy a explicar ahorita con el otro ejemplo. El entrenamiento, por ejemplo, en el caso de Inception V3, pues el entrenamiento lo hace el mismo algoritmo utilizando un referente que son más de 10,000 imágenes clasificadas por Google. Allá ellos tienen un patrón que se llama, un patrón de referencia de imágenes que se llama ImageNet. Ya se los voy a mostrar acá, que utiliza un entrenamiento a partir de unos datos en la red que están allá, ¿sí? Y el ImageNet toma esa referencia, como estamos viendo acá en esta matriz, y a partir de esa referencia hace un patrón de búsqueda, generan patrones de búsqueda con los datos que estamos ingestando, en este caso las 19 imágenes que estaba mostrando. Pero digamos que al interior, digamos por decirlo así, al interior de ese algoritmo, lo que se hace es generar esto que estamos viendo aquí a la izquierda, que son pequeñas matrices de confusión que lo que buscan es hacer esa correlación entre los patrones que sean observables en las imágenes. Entonces, por ejemplo, acá, en el ejemplo que yo estaba mostrando, si miro aquí la matriz, podríamos acá agregar un nuevo componente. Por ejemplo, esta de aquí voy a agregarlo, distance matrix, por ejemplo acá. Si lo miramos acá un poco más al detalle, miren esta distancia de matrices. Entonces, ¿qué me hace? Me genera una cuadrícula, ¿sí? En la que me cruza las 19 imágenes. Por ejemplo, acá vemos que hay un patrón de 19 por 19 y me busca la relación por esas distancias píxel a píxel que hay entre ellas para encontrar las que tienen mayor afinidad. Entonces, miremos, por ejemplo, las que tienen un mayor valor. Por ejemplo, esta 552, por ejemplo, aquí podríamos inferir que, por ejemplo, la imagen número 17 tiene una
buena afinidad con la imagen número 19, que es la que determina este patrón. Entonces, esas referencias por distancia son las que analiza el algoritmo y son las que van a encontrar esos patrones de referencia dependiendo de los resultados bit a bit y análisis por sectores que se hacen de los píxeles para poder encontrar esa afinidad. Obviamente, la que ustedes ven aquí en la diagonal, que son los unos, pues es cuando la imagen se relaciona con ella misma. Es decir, si yo cruzo la número 9 contra la número 9, pues su relación es perfecta, es 0, es 1, sería el máximo, ¿no? Entonces, digamos que los algoritmos, cuando utilizamos redes neuronales, la red neuronal lo que hace es utilizar tanto datos de entrenamiento como de testeo para poder identificar esas relaciones propiamente entre los datos. Si nosotros miráramos un poquito más adentro el algoritmo, por acá, en el caso del Inception V3, por acá lo tengo. Entonces, aquí se muestra pues cómo en un diagrama de alto nivel, en la medida que van entrando los grupos de datos, aquí aquí suceden esto que vemos acá, estos ciclos que vemos acá secuencialmente se llaman convoluciones. Por ejemplo, en el caso de Inception V3, se llaman convoluciones. Es como si yo fuera a sacar una pelota o una balota de una bolsa y entonces yo agito la bolsa para poderla sacar. Entonces lo que hago es, en este caso, ese agite que diríamos entre comillas sería como comparar datos, ¿cierto? En la medida que yo los comparo, por cada comparación se genera una convolución y la convolución es la que me va determinando las relaciones entre esos datos. Entonces, al cabo de diferentes convoluciones, pues se va generando esos diferentes grupos como los que vemos acá y esos grupos se van clasificando y de acuerdo a eso se determina pues la afinidad un poco más en detalle. Por acá tengo un enlace que quería mostrarles. Se los voy a compartir incluso en el chat. Antes de que se me olvide, lo voy a colocar acá. Ahí lo coloco. En este documento, por ejemplo, se muestra que es de una entidad científica y pueden descargar ustedes el PDF. Se muestra cómo internamente la red neuronal va encontrando esos patrones de afinidad por píxeles y de acuerdo a eso va haciendo la relación. Esas relaciones se generan, voy a mostrarles cómo se van formando. Aunque uno así en el algoritmo rápido no lo puede ver, por aquí tenemos, por acá tengo una imagen más amplia. No está. Ya miramos. Por aquí estaba, bueno. Aquí están, mire, cuando se busca la relación algorítmica entre esos grupos de imágenes, entonces se van generando patrones de acuerdo al algoritmo que se esté utilizando y esos patrones de relación entre el testing y el entrenamiento, pues son los que determinan esa afinidad o no. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay un patrón de color en esos píxeles y cuando yo encuentro otra imagen que me genera el mismo patrón en una matriz, pues ahí se da, digamos, el análisis de esas distancias es el que me determina ese valor final que estábamos viendo allá precisamente en la matriz, ¿sí? Cosa distinta que sería cuando esas relaciones matriciales de los píxeles pues no fuese igual, ¿no? Como vemos acá en este ejemplo. Entonces, digamos que ahí lo explican un poquito más al detalle, está en inglés, pero se muestra un poco más cómo funciona la disposición matricial, que aquí se podría ver más pequeño. Incluso esta se le llaman para matrices de confusión, y hay otras más, ¿no? Uno podría, por ejemplo, interpretar esto a través de una regresión logística para determinar esas curvas, o la regresión lineal no funcionaría, pero pues también es un método también de análisis predictivo de datos. Pero también existen, por ejemplo, las matrices de Poisson, que también, digamos, utilizan ese tipo de algoritmos. Entonces,
pues aquí está un poco más al detalle como para que ustedes lo puedan ver y pues se diviertan un poco más. Esto pues digamos es una primera entrada a ese mundo. Voy a mostrarles ahora un ejemplo que digamos tiene un componente ya algorítmico mucho más detallado. En este caso, este algoritmo se desarrolló bajo el entorno de Anaconda Navigator, que es uno de los frameworks más potentes de Python de la versión 3.7, que digamos a través de las diferentes herramientas como la que acabamos de ver, Orange 3 o Jupyter Notebook en este caso, que es el que voy a utilizar, pues le permite a uno hacer y utilizar incluso muchísimas redes neuronales. Incluso Anaconda también nos permite integrar R, el lenguaje R para la parte estadística y tiene un entorno o un framework que se llama RStudio, ¿no? Sin embargo, es importante pues tener antes instalada la versión de R. Entonces, en el caso de Anaconda, pues ella funciona a través de environments y esos environments o entornos utilizan librerías. Aquí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, si yo voy a utilizar una red neuronal, pues esas librerías deben estar disponibles para su uso, ¿no? Entonces deben ser utilizadas. En este caso, para la red neuronal que vamos a utilizar, voy a hacer una distinción. Yo utilicé una red neuronal que se llama, no es Inception V3 como la que vimos ahorita. En este caso voy a utilizar otra que se llama Adams Optimizer, pero esa red neuronal está dentro de una librería, dentro de un paquete mucho más fuerte que se llama TensorFlow. TensorFlow incluso tiene su propio framework que incluso uno puede bajar y puede hacer cositas ahí con TensorFlow, pero para Python, por ejemplo, TensorFlow ya ha desarrollado sus propias librerías y sus propios paquetes que digamos le permiten a uno hacer el tratamiento de Deep Learning, que es el que vamos a ver en este momento. Entonces, por ejemplo, para Deep Learning, que es el aprendizaje que vamos a ver, también existe Keras, ¿no? Keras también dentro de TensorFlow le permite a uno hacer tratamiento de datos. Entonces, para este ejemplo que les voy a mostrar ahora, voy a mostrarles por acá primero pues la data, ¿no? En este caso voy a utilizar, por acá tengo una carpeta que se llama en esta carpeta hay dos carpetas, en una vamos a tener los datos de testing y en la otra los datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento, si fuéramos a hacer esto con Inception V3 de Google, pues los datos de entrenamiento tendrían que estar allá en la red, están en la nube. En este caso, para este ejemplo, los datos de entrenamiento los tengo acá en modo local, ¿sí? En este caso tengo 61 carpetas de imágenes. Esas imágenes en realidad, bueno, aquí no se pueden ver porque están en el archivo, la extensión es .ppm, no las puedo abrir así como para verlas desde acá, obviamente porque no tengo el visor, pero tengo 61 carpetas clasificadas con diferentes tipos de imágenes, en este caso son imágenes de señales de tránsito, ¿sí? Y vamos a tener una carpeta que sería de testing, ¿sí? De testeo, que efectivamente va a utilizar unos datos que vamos a generar para poder hacer el entrenamiento. Entonces tenemos en este caso dos grupos de datos. Mirándolo acá ya, entonces vamos a mirar el algoritmo. Bueno, antes de eso es importante mirar que, digamos, TensorFlow realmente no le dice al algoritmo qué debe hacer, sino que le dice al algoritmo qué es lo que debe aprender, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia bastante fuerte con relación a, digamos, a la manera como muchos aprendimos a programar, porque en la programación nos enseñaban a que uno le dice al algoritmo qué operación debe hacer. Si yo le digo que haga una división, un producto, pues eso es lo que hace el algoritmo. En el caso de las redes neuronales, uno le puede decir al algoritmo, estos son los datos y hágame una operación con esos datos. Y
simplemente uno no le dice qué debe obtener de qué, sino simplemente haga la operación. Por ejemplo, quería rápidamente ver este ejemplo. Aquí yo cargo unos datos en un array y simplemente a través del tensor, ¿sí? Por eso aquí yo le digo, bueno, el tensor, mi tensor se va a llamar TensorFlow, TF, es su abreviatura. Y por ejemplo, cuando yo le digo a los datos, pues que multiplique, pues simplemente le digo, le invoco la operación, ¿sí? Pero eso significa que él podría hacerlo de diferentes maneras. Es decir, yo lo que le estoy diciendo es a la máquina, le estoy dando la autonomía de tomar decisiones sobre la operación que realmente debe hacer, ¿no? Entonces es importante partir como de ese principio. Aquí ya estoy corriendo, por ejemplo, el tensor y acá me dice que puede hacer una multiplicación y que el tipo de dato que va a generar es este, y cuando yo le digo que la haga, pues obviamente me genera en este caso el producto entre esos valores escalares que están allá. Pero bueno, eso digamos en cuanto a lo que significa utilizar el tensor. Ahora pues miremos un poco más el algoritmo. No voy a, digamos, a explicar todo el código porque pues tardaríamos bastantes horas explicando línea por línea, pero sí vamos a mirar cómo es el funcionamiento real, ¿no? Digamos, dentro de esa metodología que hablábamos al comienzo, cuál es la secuencia de las operaciones que se pueden hacer con la red neuronal. Entonces, lo primero pues es cargar las imágenes. Por ejemplo, en este caso se definió una función que nos permite cargar las imágenes y se utilizan unos directorios y simplemente lo que una vez se crea la función de cargar, pues se le da la ruta de donde están los archivos, de donde se van a ingestar propiamente. Entonces ahí estamos en un proceso puramente de extracción, ¿cierto? La extracción de los datos. Entonces aquí yo, por ejemplo, invoco la función, simplemente le doy la ruta y en la ruta pues él tendrá que hacer el cargue. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Aquí las voy a cargar. Bueno, aquí cuando le digo leen cargar imágenes me va a mostrar las imágenes que realmente está cargando, pues solamente sus etiquetas en este caso. Ahora vamos a cargar las imágenes y también pues mostrar los directorios que se están obteniendo. En este caso se hace un recorrido a través de un ciclo que me permita utilizando el join path de unión pues enlazar esos directorios y cargarlos propiamente. Entonces acá cuando yo invoco este minddir pues él ya me va a retornar no solamente las imágenes sino las etiquetas de esas imágenes que se han ingestado. Entonces acá cuando yo hago la lectura pues aquí ya puedo saber dónde están esas imágenes y cómo están realmente etiquetadas. Luego, digamos, esa sería solamente pues la extracción. Luego de eso, entonces, tendríamos que determinar cuál es el entrenamiento de los datos y cuál es el testing que se va a hacer. Entonces, obviamente, para cada uno de ellos, por ejemplo, en este caso, pues se cargaría un directorio de entrenamiento y un directorio de testing, que son los que se cargan en esta secuencia. Entonces ahí los tendríamos y aquí podríamos ver cuáles son. Aquí me estaría mostrando en este caso las imágenes que se están cargando. Entonces, por ejemplo, ahí ya las está cargando. Pues ahí es necesario pues esperar que las cargue todas. Son 60, entonces ahí está cargando los datos de entrenamiento. Vamos a esperar un momento que acabe para ver toda la secuencia completa. Ahí las está cargando. Ahorita vamos a ver cuál es el trabajo que hace la red neuronal propiamente dentro del algoritmo. Ella las cargó. En este caso determina que hay 4.575 imágenes. Bastantes imágenes como entrenamiento de datos. Aquí se utiliza la librería NumPy, que es una de las más fuertes utilizadas, por ejemplo, en Python para hacer tratamiento numérico de datos. Y aquí las imágenes todas se convierten en un array.
Por eso aquí se le dice numpy.arrayImage para que la reconozca como una matriz de datos propiamente. Entonces aquí se carga el array y se verifica pues que el array haya quedado con el total, es decir, que se tengan la misma cantidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, simplemente le dije muéstreme la imagen número 14 y pues obviamente ahí me la está mostrando como un array de datos, porque finalmente para cualquier algoritmo lo que él tiene son arreglos de datos dispuestos como se quiera, pero finalmente no es más que eso, ¿no? Cuando yo reduzco todo a píxeles. Aquí puedo ver cuántos labels tiene el total, ese grupo, 62, efectivamente son 62 carpetas que tenemos como referente. Aquí miramos las imágenes, cuántas hay, por ejemplo en el primero, y el tamaño también que hay en ellas. Así como por ejemplo en Python se utiliza el matplotlib para graficar y para ingestar datos que van a ser tratados con sus librerías de gráficas, aquí también se pueden utilizar. Es lo mismo que haríamos con un grupo de datos. Aquí se invoca NumPy a pandas para los datos. Pandas se utiliza mucho para los grupos de datos, es decir, los data frames. Y aquí ya vemos cómo se hace el recorrido de las imágenes. Entonces, aquí ya se determina un grupo de imágenes. Aquí se hizo en grupos de 6 imágenes, por eso aquí se dice que haga un subplot de 1 a 6, por eso es que nos va a mostrar los primeros grupos de imágenes, ¿no? Como las estamos viendo acá. Aquí ya les empieza a identificar y también encontrar sus tamaños máximos y mínimos, porque dentro de la misma transformación de los datos que hablábamos ahorita en la metodología, digamos que es importante, por ejemplo, reducir todas las imágenes a un mismo patrón de datos, tanto en píxeles, en ancho y largo, como también en su color y en su, es decir, le vamos a decir al algoritmo que él vea siempre de una manera más homogénea todas las imágenes, ¿no? Por eso esa reducción tan importante. Aquí me las va a mostrar, ahí está. Bueno, ahí el entorno no me las deja ver clasificadas una por una, pero me muestra los grupos que ha encontrado. Entonces aquí determina que hay 60 clases de imágenes, que son los 60 grupos que tenemos como patrón de referencia. Y acá esta librería es SkyImage de SkyMiller, le permite a uno hacer esa transformación que les digo para reducir todo a una misma escala. Aquí primero vamos a determinar el tamaño mínimo, que en este caso el más pequeño es de 22 por 20, y entonces de acuerdo a ese patrón pues se hizo una escala, digamos, referenciada para que todas queden reducidas a una misma transformación. Entonces en este caso se le dijo que todas quedaran reducidas de 30 por 30. ¿sí? Y aquí incluso se muestra la primera imagen, entonces su distribución varía con respecto a cómo estuviera antes, ¿no? Entonces aquí se hace esa transformación, por eso se utiliza un resize para igualarlas todas, ¿no? Y luego, bueno, aquí las estamos viendo. Aquí ya quedan escaladas en su tamaño mínimo y máximo también, por grupos de 6. Como lo habíamos presupuestado, miren que acá el tamaño, ya todas me quedan de 30 por 30. Después se les da un tratamiento de color, porque la idea es hacer un análisis, digamos, de trazos y digamos que el color en este caso podría distraer un poco el análisis. Incluso las primeras utilidades por allá en el 2010, cuando hicieron patrones de referencia para reconocimiento de personas en Estados Unidos, una de las grandes críticas que se le dio a esos primeros algoritmos es que, por ejemplo, las personas negras las reconocían más como criminales o como delincuentes por los patrones de color que se cargaban en las imágenes, ¿no? Por ahí he leído un poco sobre eso y pues ya cuando uno hace esto entiende eso. Entonces, por ejemplo, acá uno reduce esto a una escala de grises. Miren, aquí se reducen todas a una escala de grises. Aquí lo volví a hacer. Bueno, el algoritmo realmente yo ya lo había corrido. Y acá es donde viene el trabajo de la red neuronal. Miren, aquí utilizo el Adam Optimizer que les decía
para en un ratio de las imágenes que ya están cargadas, hacer la transformación. Aquí es donde vamos a cargar, vamos a utilizar esa red neuronal. Ahí ya la cargamos. Aquí me muestra cuántos valores perdidos pueden haber. No hay. Y empezamos a generar la matriz de predicción, el valor de predicción, la variable. Entonces se determina acá y acá es donde la vamos a correr. Entonces pongan mucho cuidado a esta parte. En esta parte es donde uno ve al TensorFlow en acción. En este caso se le dice que haga al menos 600 repeticiones de entrenamiento de datos a partir de la carga que ya se hizo anterior y vaya encontrando los valores de pérdida, es decir, las relaciones no más distantes entre esas matrices que va obteniendo. Yo podría decirle aquí que haga muchas más, 1000, 2000 repeticiones, dependiendo del tiempo que yo tenga, y eso haría que el algoritmo aprenda un poco más. Es decir, eso es como cuando usted entrena a un futbolista o a un atleta. Entre más entrenamiento, pues cada vez es posible que hasta cierto punto los resultados sean mejores, ¿no? Puede llegar a un punto en el que ya realmente no sea tan eficiente y lo vamos a ver acá. Entonces aquí voy a correr las repeticiones y les voy a mostrar cómo va corriendo el algoritmo. Lo vamos a ver. Entonces aquí empezó, miren, repetición 0, eficacia del 40.95, pérdida de 4%, ahí está andando. Vamos en la repetición número 160 y algo. Ahí se me prendió el ventilador de la máquina. Eso consume bastante hardware. Además, no puede uno hacer esto en equipos limitados. Ahí va en la número 330. Lo puse a hacer solamente 600 repeticiones. Eficacia 34. Pérdida, miren que la pérdida bajó muchísimo. Empezó en 4 punto algo, ya va en 1.34. 1.31, 1.30, 1.29. Y bueno, le rindió bastante. Creo que ya terminó, sí. Al final, digamos, la pérdida fue de 1.25. Digamos que no hay una fuerte pérdida de datos. Voy a correrlo una vez más. Miren que aquí ya va aumentando. Ya empieza en valores más altos. 35, 34. Bueno, ahí está subiendo. Voy a dejar que termine un momento. Y luego de que termine, parte de lo que se hace con la red neuronal es también pedirle al modelo que evalúe, ¿cierto? Frente al testing, es decir, el testing contra el training, qué fue lo que pudo comparar y cuál es la eficacia del modelo, ¿no? Eso es importante poderlo evaluar porque pues es lo que nos va a decir que efectivamente está funcionando mejor o no mejor nuestro modelo de datos. Aquí ya está terminando, voy a hacer la comparación. Aquí vamos a ver las corresponden, digamos, en la comparación real frente al modelo. Vamos a correrlo acá, aquí está, aquí lo vamos a ver. Entonces acá con el modelo predictivo que se acabó de generar frente a las imágenes cargadas, vamos a ver acá cuáles realmente clasificó correctamente y cuáles realmente no lo hizo. Miren, aquí acaba de correr. Entonces, las que, bueno, aquí dentro del algoritmo se le puso color para distinguirlas de acuerdo a los patrones y aquí podemos ver cuáles fueron las que, digamos, clasificó correctamente. Las que realmente tenían esa clasificación es porque, digamos, son imágenes que tienen, digamos, las de prohibido son distintas a las de pare, etcétera. Aquí vemos cómo las que pudo clasificar y que correspondieron al grupo que se obtuvo, pues son las mismas. Y las que están en rojo, pues son
aquellas que él no pudo clasificar del todo. Es decir, vamos a tener algunas que posiblemente no hayan sido clasificadas. Eso significaría pues que uno podría volver a correr el algoritmo y volver a hacer un entrenamiento y volverlo a correr. Aquí, por ejemplo, vamos a cargar de nuevo el entrenamiento. Bueno, ahí podríamos otra vez comenzar el ciclo y tendríamos que volver a clasificar, volver a transformar y volver a correr las repeticiones que estábamos explicando. Bien, entonces eso era lo que, digamos así, a grosso modo quería mostrarles. Voy a terminar aquí con esto. Cuando uno mira, digamos, el procesamiento, pues en este caso, digamos, hablando un poquito más del hardware, en el caso del procesamiento, pues yo lo acabo de hacer en una máquina que tiene un framework de Python y ese Python invoca esa neurona y esa neurona hace la clasificación. Pero eso no siempre es de la misma forma, es decir, por ejemplo, en el caso del Inception V3 de Google, por ejemplo, Google ha desarrollado su propia unidad de procesamiento de tensor, es decir, su propio chip, ¿cierto? Así como hay una CPU, ¿cierto? Los famosos procesadores que nosotros conocemos. Por ejemplo, Google ha desarrollado su propia unidad de procesamiento del tensor, que es como la que estamos viendo en la imagen y es un circuito integrado específico, ¿sí? Para inteligencia artificial desarrollado por ellos que permite el análisis y las convoluciones, ¿cierto? De esos datos rápidamente con la red neuronal. Digamos, eso quiere decir que pues dependiendo del tipo de procesamiento que uno vaya a hacer, pues obviamente también hay que tener en cuenta no solamente el framework, el algoritmo como tal, sino también las unidades físicas de procesamiento, que por ejemplo en el caso de lo que vimos con TensorFlow, el que desarrolla Google, él ha desarrollado sus propios dispositivos, ¿no? Entonces, esas referencias también están documentadas e incluso los mismos algoritmos de TensorFlow, como los que se muestran acá, como lo vimos en Python, que se observa el código, pues uno también puede a través de TensorFlow y de la suite que utiliza Google para eso, pues aprender a utilizar esos algoritmos, a conocerlos y a utilizarlos. Miren que por ejemplo acá se ve cómo se utiliza el TensorFlow, así como lo utilizamos en Python. Acá también ellos también sugieren algunas herramientas que le permiten a uno hacer ese trabajo. En este caso, por ejemplo, como se muestra acá, en TensorFlow utilizan Keras. Nosotros utilizamos en Python AMS Optimizer, que sería otro tipo de red neuronal, ¿sí? Y uno puede empezar aquí a hacer, digamos, pequeños experimentos, a ver cómo funciona el código, a ejecutarlo y pues aprender un poco más sobre el tratamiento que uno le puede dar a los datos con redes neuronales, ¿no? Entonces, pues bien, ese es como el cuento que les quería mostrar para que ustedes se motiven, para que conozcan un poco más lo que es el mundo de los datos. Pues, no sé si algunos tendrán ya experiencia, pero la idea es que se acerquen un poco más a este mundo tan evolucionado y tan rápido que va, en el que obviamente será necesario adquirir este tipo de competencias. Podemos abrir un espacio corto por si hay alguna intervención, preguntas. Excelente, ingeniero. Sesión de conocimiento sobre los datos. ¿Algún participante quiere realizar alguna pregunta o quiere dar algún aporte? Por aquí hay conocidos. Hay un conocido. ¿Alguno? ¿Alguna pregunta con respecto a lo? Yo sé que fue muy rápido, pero pues es más o menos como entender la dinámica, ¿no?
David Bason dice, ¿qué opina de usar OpenCV para imágenes? Creo que esa es otra red neuronal, pero la verdad yo no la he utilizado. No podría opinar porque no la he utilizado realmente. Para David. Y Miguel dice, ¿la TPU se acomoda solamente a TensorFlow? No, esas TPU, digamos, físicamente, pues se pueden utilizar para diferentes usos de procesamiento, es decir, funcionan también como un procesador, pero son mucho más eficientes cuando se utilizan con redes neuronales como las que realmente utiliza Google. Digamos, nosotros utilizamos nuestro procesador todavía, porque pues utilizamos, digamos, máquinas locales, pero también se pueden utilizar. El acceso a esos TPU, pues realmente no me he puesto a buscar o indagar cómo se pueden adquirir, si se pueden conseguir fácilmente, realmente esa parte no la conozco. Para Miguel. Bien, excelente.